Capítulo 5, ese futuro es el que Hiratsuka Shizuka desea. Parte 1. Fue después de la escuela. Una vez que dejé el club, miré hacia afuera desde el pasillo del edificio especial. Las gotas de lluvia goteaban sin problemas por el cristal. La lluvia que persistió incluso ahora desde la mañana con tristeza se vertió y vertió. El otro día, después de informar acerca de los exámenes de Komachi a Yukinoshita y que estaría yéndome temprano, no estaba particularmente dudoso y fui capaz de dejar el club. Había una ventana abierta en alguna parte. El suelo estaba húmedo y mis zapatos de interior chirriaban mientras caminaba en el pasillo vacío. Quedaba una semana hasta Navidad. Chiba en diciembre rara vez veía la nieve. No tenía que preocuparme de una blanca Navidad. Pero lo que tenía que preocuparme era por el lugar de trabajo aburrido al que estaba a punto de dirigirme. Salí del edificio de la escuela y me dirigí directamente hacia el centro comunitario. Porque estaba lloviendo cuando estaba a punto de salir de casa, llegué a la escuela tomando el tren y autobús. Si se trataba de una estación más cálida, entonces habría venido en mi bicicleta y me volvería en su mayor parte mojado, pero durante el invierno, realmente quería evitar eso. Debido a la caída de las hojas de los árboles, la calle en la que viajé a lo largo era más sombría que nunca. Normalmente, el sol se establecería por otras pocas horas, pero debido al clima de hoy, ya era de noche. En mi campo de visión nublada, el paraguas moviéndose por delante de mí era deslumbrante. Decorando el paraguas de vinilo en un único punto había un pedúnculo precioso impreso. El propietario hizo girar su paraguas mientras caminaba aparentemente apartando el aburrimiento. De vez en cuando, con el pelo rubio asomándose. A juzgar por su estilo de pelo y su altura, el que estaba por delante de mí parecía ser Isshiki. Isshiki estaba caminando en un ritmo lento, así que acabé alcanzándola rápidamente. Cuando me alineé junto a ella, ella se fijó en mí y así inclinó su paraguas para comprobar mi cara. «Ah, senpai». «Hey». Respondí levantando ligeramente el paraguas también. «¿Vas a comprar bocadillos también hoy?» «No, no parece que habrá una reunión hoy». «Ah, eso es cierto». Tal como lo dijo Isshiki, una reunión no iba a realizarse hoy. Ayer, el tiempo fue delegado para el examen de las opiniones planteadas y pensando en los pros y contras de cada uno, así como una propuesta unificadora para su aplicación en la práctica. Por lo que no habría ningún hostelero. Parecía que mi trabajo de llevar las bolsas de aperitivos no sería necesario tampoco. Mientras pensaba en eso, Isshiki se asomó bajo mi paraguas e hizo una sonrisa maliciosa. Fu, qué pena. No serás capaz de conseguir algunos puntos conmigo. Como si hubiera algo tan simple para que pudiera ganar puntos contigo. Mientras que tuvimos esa conversación sin sentido cuando entramos, un paraguas de vinilo que podría ser descrito como normal o incluso grosero se apresuró hacia nosotros. Bajo el paraguas estaba el aleteo descarado de los dobladillos de una falda de la preparatoria Kain Sougou. Oh, ¿qué es esto? Es Isshiki-chan y Ikigaya. Levantando su paraguas en lo alto, quien nos llamó fue Orimoto. Hola Aa. Eaya. Tú ves, estaba hablando con mis amigas así que ahora estoy un poco tarde. Como de costumbre, la toma de Orimoto lejos entre la gente estaba cerca. A partir de ahí, se alineó junto a Isshiki y comenzó a charlar con ella amablemente. Por supuesto, Isshiki no mostró un momento de disgusto en su cara, incluso en la cara de esa actitud. Ella hizo una sonrisa brillante y amable, y conversaron. Continuamos caminando bajo la lluvia, mientras las escuchaba desde el lado. Justo cuando la conversación entre las dos estaba a punto de detenerse, Isshiki tuvo un recuerdo y habló. Hablando de eso, ¿no eres una conocida con senpai? Sí, estábamos en la misma escuela secundaria. Cuando respondió Orimoto, Isshiki echó una mirada hacia mí. Senpai, por lo que incluso tenías a alguien con quien era cercano, ¿eh? Esa reacción suya me tuvo en una duda. Pero del mismo modo, las palabras de Orimoto que dijo sonaban un poco preocupadas. En vez de cercanos, Bueno, solo un poco. Como si sus palabras ambiguas se sintieran fuera de lugar, los ojos de Isshiki brillaron y se interesó en ello.
Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta vaga redacción tuya. Orimoto hizo una cara vaya y me envió una mirada. No podía culparla. No es como si Orimoto y yo éramos cercanos, así que para que ella saliera con una formulación ambigua como que era indicativa de la verdad. Pero Isshiki no dejaría que se deslizara por esa apertura. Ella hizo una mueca y tiró de mi manga. Senpai, ¿qué está pasando? Detente, deja de tirar. Nuestras manos están haciendo un tipo de contacto también, ¿sabes? Se sienten suaves y me harán muy conscientes de ello, por lo que detente. Yo estaba debilitado por sus ataques incesantes que preguntaban pudiendo haber sido su estrategia para que me aturdiera y mientras evitaba sus manos, terminé deslizando algo. Bueno, pasaron muchas cosas en ese entonces. Mucho. Isshiki repitió después de mí y luego miró a Orimoto. Orimoto estaba en una pérdida de cómo responder entrecortadamente, pero lo dejó de lado con una risa. Bueno, es solo una historia del pasado, ¿ves? Esa respuesta fue un poco sorprendente. Yo estaba esperando su respuesta hacia mi confesión pasada siendo el blanco de las bromas de nuevo, pero ella giró la cara lejos de Isshiki y solo dijo esas palabras vagamente. No voy a decir que no me importa si hablaban sobre el pasado, pero yo solo pensé que sería inevitable si hiciera pasar lo que me interesaba en el cambio de Orimoto. Isshiki parecía que quería preguntar más y habiendo notado eso, Orimoto me enfrentó y rápidamente cambió de tema. Dejando eso de lado, Ayama-kun no sale a cosas como esta, ¿eh? La palabra Ayama causó que Isshiki se contrajera en respuesta. La divertida amplia sonrisa que Isshiki tenía en su cara todo el tiempo ahora era rígida. Eres una conocida con Ayama-senpai también. La voz de Isshiki fue ligeramente profunda. De miedo. Ella puede haber estado sonriendo con su cara mientras hacía ufufu, pero esto tenía que ser, sus ojos eran demasiado serios que estaba sonriendo en un esfuerzo por demostrar que no. Fuimos a pasar un poco de tiempo antes, ¿ves? Salieron. Isshiki escogió una palabra de lo que dijo y clasificó a Orimoto. Mierda. Esto se va a convertir en algo problemático. Está ocupado con el club, así que dudo que pudiera. Cuando partí en su conversación, Orimoto inclinó su paraguas y se preguntó. Ikigaya, parece que te llevabas bien con él, así que pensé que lo había dejado por il camino o algo así. No nos llevamos bien en absoluto y llamándolo en un momento como este solo sería una molestia. De verdad. Es decir, las cosas no parecen mal. Nuestro presidente estudiantil solo comenzó en el otoño por lo que no está acostumbrado a ello. Es por eso que pensé que lo podríamos llamar de la misma manera que el nuestro llamaría ayudantes o algo. Ya veo. Por lo que incluso el lado de la preparatoria Kain Sougou, por lo menos, Orimoto reconoció que la situación era mala. Ella podría haber aparecido a estar de acuerdo con todo incondicionalmente, pero parecía ser consciente de ello internamente. Es cierto que puede ser malo, pero yo no llamaría a Ayama. Bueno, si nos encontramos, sería bastante incómodo de todos modos. Las palabras que añadió en voz fueron sensibles. Teniendo en cuenta lo que rompimos en ese momento cuando fui a Chiba con Ayama y los otros, era probablemente difícil enfrentarse a él. Incluso yo realmente no quería reunirme con él activamente cara a cara, ya fuera Ayama. La razón por la que Orimoto evitara a Ayama estaba bien porque hubiera sido difícil para ella encontrarse con él o era una posibilidad que solo quería confirmar. Podía entender eso. Pero a medida que Isshiki reflexionaba sobre algo, ella alternó miradas entre mí y Orimoto. Bueno, si no recordaba a Orimoto, entonces no había necesidad de hablar con ella. Apuesto a que ni siquiera tenía el menor interés en otras chicas también, ¿eh? Cuando dejamos de hablar de Ayama que sirvió como punto de conexión en nuestras conversaciones, caminamos un rato sin decir nada. Estábamos a punto de llegar a la entrada del centro comunitario hasta que Orimoto habló con una voz a que parecía como si quisiera decir algo. Me pregunto lo que era, la miré y Orimoto estaba mirándome a la cara. Además, pensé que tal vez esas chicas cercanas a Ikigaya podrían venir también o algo así. No, probablemente no. No hay manera de que yo las llamaría.
No hay manera de que pudiera llamarlas. Orimoto dijo en desinterés y pateó un charco de agua. Luego inclinó el paraguas y alzó la vista hacia el cielo. Tras ella, miré hacia el cielo también. Hacia el oeste estaba el leve atisbo de la puesta del sol que aparecía. Si era mucho, la lluvia podría detenerse pronto. En cualquier caso, el cielo aún estaba oscuro como siempre. Parte 2. Fue un poco después de entrar en el centro comunitario. Alcé los ojos hasta el reloj. Solo el tiempo pasó hoy también. Cerré el portátil que me prestaron y apreté los ojos con los dedos. La tarea de buscar a través de las opiniones de la reunión de ayer fue mucho más difícil de lo que pensaba. A medida que pasaba el tiempo, las cosas que podría hacer también cayeron poco a poco. No hay suficiente tiempo, no hay suficiente ayuda, no hay un presupuesto. Si tuvieras estas tres excusas, entonces podrías tener una razón legítima. En tanto que tenía esta razón, podría renunciar a nada y sería capaz de comprometerte. Naturalmente, eso no se limitaba solo a posponer el horario y congelar el proyecto, pero ya estaban en el punto en que no podían retirarse. Las partes esenciales del evento no se habían asentado y la única cosa que aumentó estuvo implicada a personas. Si te asemejaras a esto animado, entonces sería algo así como si el comité de redacción hubiera decidido sobre algo, mientras que el anime principal en cuestión no. No hay manera de que el anime se haría muy bien, ¿eh? Y ya que estamos así, el reloj marcó hacia adelante y el calendario que avanzaba el día a día. Podríamos llamarlo que pasó tiempo y esfuerzo, pero la verdad, que acabaron siendo horas de trabajo forzado. Si asemejaras a esto animado, entonces, la reunión de planificación tomaría todo el tiempo dejando todo tipo de cosas importantes en todo tipo de líos, o algo así. Lo esencial era el equilibrio y la determinación. En la actualidad, ambos se carecían por completo. Después de otro suspiro, me di vuelta hacia el portátil nuevo. Calculé el presupuesto, confirmé el horario, y pensé en el desempeño de los costos de los gastos con respecto a las porciones realistas del plan. Por si acaso, busqué la información de contacto de la iglesia y la banda de jazz o así sucesivamente. Aún así, cuanto más hacía este trabajo, más sentía cuán inviable iba a ser todo este evento. Bien, ¿qué diablos es esto? Ellos son como idiotas totales o algo. Murmuré en voz baja, hay totalmente una manera que podemos hacer esto. Y los otros en la preparatoria Sobu parecían estar sintiéndose de la misma manera, cuando el vicepresidente dejó escapar un suspiro. Después de eso, me mostró los documentos. Acerca de esto, no importa lo que yo calcule, el presupuesto simplemente no es suficiente. ¿Qué debemos hacer? O acortamos las cosas que hacemos o recaudamos fondos. Supongo que tendremos que votar en la próxima reunión. Honestamente, esa clase de tiempo era precioso. Pero para llegar al otro lado para darse por vencido, el material que necesitábamos estaba bien fundamentado, estábamos en un callejón sin salida de otro modo. Si tuviéramos un argumento válido junto con el material, podría ser que fuéramos capaces de adoptar una postura opuesta. Me rasqué la cabeza y extendí la mano hacia mi café. El sabor astringente y amargo del café negro en el vaso de papel se filtró a cabo y no podía pensar en ello como bueno en absoluto. Había algo dulce por aquí. Miré en la parte superior de la mesa. Y por delante de donde yo estaba mirando estaba Isshiki, quien caminaba hacia mí. Senpai. Las decoraciones están a punto de ser terminadas pronto. ¿Qué debemos hacer ahora? Ah, eso es cierto. Nuestro trabajo consistía en hacer frente a los estudiantes de primaria también. Detuve momentáneamente las manos haciendo el trabajo y me crucé de brazos y pensé un poco. Cosas que serían necesarias, sino también factibles por los estudiantes de primaria, independientemente de los desarrollos en el futuro. Los adornos para el lugar estaban a punto de terminar. Así las cosas dejadas serían. Después de pensar tan lejos, algo me vino a la mente. El árbol no ha sido decorado todavía. Cuando dije eso, Isshiki tenía una cara difícil. Ya tenemos el árbol, pero no acabará estando en el camino si lo decoramos ahora. Bueno, era de esperar aquella respuesta.
Es cierto que realmente sería una molestia si apenas lo fijamos hasta aquí. El árbol esta vez en particular era bastante grande, así que tenía una extraña presencia en él. En ese caso, podríamos tomar ventaja de esa presencia. Podemos hablar con el centro y pedirles que lo muevan a la entrada. Debe ser perfecto, ya que es solo una semana antes del evento. En el día del evento, podemos moverlo hacia atrás en el pasillo a continuación. Ya veo, lo entiendo. Después de unos movimientos de cabeza, Isshiki regresó a los estudiantes de primaria. La vi irse y volví a la computadora portátil. No vi ningún aperitivo al final, pero hablando con Isshiki ahora fue un buen respiro. Aún así, tener un cambio de ritmo de trabajo para hacer el trabajo eran signos de los síntomas terminales, ¿verdad? Esclavo corporativo. Falsa influencia. Dame la libertad antes de morir. Por exceso de trabajo. Parodia a lo opening 1 de Shingeki no Kyojin, él cambia algunas de las letras, sobre todo la parte de lobos hambrientos. Pero no podía estar bromeando alrededor como esto. Aunque yo solo estaba ayudando a Isshiki con el fin de cumplir con mi responsabilidad de obligarla a convertirse en la presidenta, ahora me di cuenta de que yo era el que daba las órdenes. Y nadie en particular parecía tener algún reparo en ello. Todo el mundo naturalmente comenzó a confirmar cosas conmigo. La forma en que esto se hizo era extremadamente mala. Era una desesperanza que había visto antes en alguna parte. Si no cambiamos la situación, eventualmente fallaremos. Eso era algo con lo que estaba muy familiarizado. Por encima de todo, era una situación que la presidenta del Consejo Estudiantil, Isshiki Hiroha, definitivamente no estaría demasiado contenta. Para cambiar rápidamente la situación, voy a tener que dejarle el resto a Isshiki y obtener un consenso. Yo llevé los documentos organizados en mis manos y me dirigí a donde estaba Tamanawa. El estilo habitual de la reunión que teníamos no era bueno. Si los representantes no decidían las cosas en una reunión en la cumbre, entonces, acabarían eludiéndose el uno al otro. Oye, ¿tienes un segundo? ¿Qué ocurre? Tamanawa parecía estar haciendo algún tipo de trabajo. Apareciendo en la pantalla de su MacBook estaban las palabras esbozo del plan. Cuando le di un vistazo, las cosas estaban escritas sobre cómo conseguir un resultado sinérgico de la incorporación de muchas opiniones. Por lo tanto, parecía que tenía la intención de tratar de hacer que las opiniones de todos fueran una realidad. Después de haber echado un vistazo a la redacción de los planes, me hice un poco reacio a hablar, pero aún así, presenté los documentos en mis manos hacia él. Miré en las muchas ideas aquí. Las cosas que podríamos ser capaces de hacer y no. Bueno, ni siquiera seremos capaces de hacer la mayor parte de ellas, pero... Oh. Gracias. Tamanawa tomó los documentos y pasó a través de ello. Con esto, tenemos una visión clara de los problemas, ¿verdad? Sí. No hace falta decir que no había suficiente tiempo y dinero. Muy bien, así que vamos a pensar acerca de cómo resolver esto. No, espera un segundo. En realidad, eso es imposible. Hay solo una semana. Sí, es por eso que creo que podemos utilizar fuentes externas para ordenar una banda y por el estilo. ¿Ves? Hice una búsqueda, pero tienen una gran cantidad de esos servicios de implementación de forma privada. Si podemos juntar eso, creo que podemos hacer un buen evento digno de nosotros. ¿En qué parte del presupuesto vendría eso? Ese pensamiento se quedó alojado en mi garganta, pero con alguien cuyos pensamientos coagulaban internamente, entonces probablemente no pasaría. No es que Tamanawa no escuchara a la gente porque lo hiciera. Como asunto de hecho, él escuchaba todo. Eso era exactamente porque iba a tratar de sacar una conclusión que tuviera en cuenta todas las opiniones. En primer lugar, vamos a hablar de ello con todo el mundo y decidir sobre lo mismo en la próxima reunión. La intención de Tamanawa parecía fuerte. Parecía como si estuviera de alguna manera terco. En las muchas ocasiones en las que conversé con Tamanawa, su postura aún tenía que romperse. En lugar de obstinado, debería ser llamado tenaz, no, delirante, tal vez, y retrasado mental no sirve. No sé, es mi opinión XD,
Era un misterio en cuanto a por qué iba a ir tan lejos como para tratar de hacer todas las opiniones en una realidad. Pero fue entonces cuando me di cuenta. No fue hace tanto tiempo desde que Tamanawa se convirtió en el presidente estudiantil. Tenía un aspecto bastante impresionante que no había entendido bien, pero era igual que Isshiki, quien fue muy poco desde que se convirtió en presidenta. Es por eso que quería opiniones de las personas y les hacía caso. Solo después de obtener el consentimiento tendría que tomar medidas. Para evitar problemas de eso, él los ajustaba después de los hechos sin convertirlo en una disputa. Para Isshiki, quien se parecía a mí para obtener instrucciones, esa mentalidad podría haber sido similar. Ni siquiera podía actuar como un soporte decente para Isshiki, a quien conoció solo por un corto tiempo, así que no había manera de que fuera capaz de soportar a Tamanawa, a quien solo conocí el otro día, y mucho menos cambiar de opinión, así que eso es aún más imposible. No había nada más que pedir. La próxima vez, decidí con seguridad, presionaría sobre él en solo un punto. Si no decides las cosas con seguridad en la próxima reunión, no vamos a poder terminar el trabajo. Estoy contando con lo que hay. Por supuesto. Tamanawa contestó y, como se esperaba, aún tenía una cara refrescante. Pero en este momento, en algún lugar, se veía como pescado. Me di por vencido en convencer a Tamanawa y regresé a mi lugar original. Esto no es bueno, acabo de perder todas mis opciones. Al final, lo que estaríamos haciendo probablemente se decidiría en la próxima reunión, pero funcionaría realmente. A juzgar por la forma en que las reuniones habían sido hasta ahora, no podía decirlo con seguridad. En cualquier caso, en esta etapa, perdí todas las cosas que podía hacer. Lo único que quedaba era simplemente ver este evento deshaciéndose vergonzosamente. Mientras pensaba eso, cuando me dirigía a mi asiento, a mitad de camino vi a Rumi hacer el trabajo por sí misma. Miré a mi alrededor, pero había otros estudiantes de primaria del todo. Deberían haber estado ocupados haciendo las decoraciones para el árbol. Tenía curiosidad acerca de lo que estaba haciendo sola y me le acerqué. ¿Estás haciendo las decoraciones? Rumi puso el papel doblado en medio de las tijeras y cortó a lo largo de los pliegues. Parecía como si estuviera haciendo las decoraciones que parecían copos de nieve. A juzgar por la situación, al parecer, las decoraciones en realidad no estaban del todo terminadas y Rumi estaba terminándolas. Bueno, si pensabas en ello desde el lado de los niños, ellos prefieren trabajar en algo nuevo, como la decoración del árbol, que la misma tarea repetitiva de crear cosas. Aún así, para que no haya ningún supervisor con una estudiante de primaria con una herramienta afilada era extraño. Creo que voy a llamarla. Además, ya que nadie estaba mirando, Rumi no debía conseguir miradas extrañas, incluso si hablaba con ella. ¿Estás haciendo esto por ti misma? Me agaché un poco y hablé con la intención de hablar con ella, pero Rumi no respondió. Ella se limitó a seguir colocando el papel doblado en medio de las tijeras. Bueno, no es mucho lo que podía hacer si ella no me hiciera caso. Me di por vencido y justo cuando estaba a punto de salir, poniéndome de pie, Rumi dio un vistazo hacia mí. Entonces, agarró un pedazo más de papel y apartó la mirada de mí. No puedes decirlo de solo mirar. Ella respondió con un tono descarado que sonaba como si se estuviera burlando de mí. ¿Qué pasa con ese tiempo de retraso? La radiodifusión por satélite reciente fue un poco más rápido, ¿sabes? Mientras pensaba en la mocosa fea que era, la forma en que ella estaba haciendo el trabajo por sí misma también dejó una buena impresión. Al mismo tiempo, la razón de la situación se hizo como que vino a mi mente. Una vez más, la situación de Tsurumi era un efecto secundario de mis acciones también. En ese caso, entonces la responsabilidad que tenía con la captación estaba allí también. Me decidí al lado de Rumi y agarré una hoja de papel doblada de la pila. Robé las tijeras que estaban tiradas en el suelo. Ya que no había un esquema del cristal en el papel, debía cortar a lo largo de las líneas. No, eso está mal. Está creado por plegado a lo largo de las líneas de algo así como una especie de recorte. Sorprendentemente, esto era un montaje bastante complicado y empecé a doblar y cortar el papel imitando lo que vi. Cuando lo hice,
el sonido de corte a mi lado se detuvo. Cuando miré, Rumi había dejado de trabajar y me miraba con sorpresa. ¿Qué estás haciendo? No se puedes decirlo de solo mirar. Yo le respondí de la misma manera que lo hizo antes. Rumi lo entendió a la ligera y me miró con el ceño fruncido. No tienes otra cosa que hacer. Esa es la cosa, realmente no. En otros casos, había un montón de cosas que había que hacer, pero a mi pesar, no había ni una sola cosa dejada que pudiera hacer. El resto quedó en manos de lo que sucedería en la próxima reunión. Cuando dije eso, Rumi me miró con los ojos apáticos. Vago. Déjame solo. Después de eso, fuimos solo nosotros dos creando los adornos que quedaban en silencio. No sabía quién fue el que sugirió esto, pero la creación de estos adornos con papel doblado era más delicado de lo que había imaginado y el trabajo de cortar el papel necesitaba un poco de concentración. Me encontré absorto en la tarea y se sentía como si el ruido procedente de la sala de entrenamiento había ido hacia alguna parte. Pero allí, el sonido de pasos corriendo se volvió cada vez más fuerte hacia mí. Echando un vistazo, Isshiki estaba corriendo por aquí. Ah, voy a tomar prestado el cortador, ok. Añadió una pequeña excusa y agarró varios cortadores extendidos sobre la parte superior del escritorio. Parecía como si fueran herramientas necesarias para las decoraciones del árbol. Allí, Isshiki se dio cuenta de Rumi. Rumi se centró en su trabajo no prestándole ninguna atención a Isshiki. Pero Isshiki parecía estar interesada de alguna manera. Isshiki fue hacia mí con sus manos. ¿Qué ocurre? Me doblé sobre mi cuerpo e Isshiki susurró en mis oídos. Senpai, no me digas que te gustan más jóvenes. Bueno, no soy particularmente malo con ellas. Que podría haber sido debido a mi hermana pequeña, pero no era particularmente demasiado preocupado por las chicas jóvenes. De hecho, me volvía más nervioso con gente cercana a mi edad. Por supuesto, si fueran tan jóvenes como la hermana pequeña de Kawasaki, sin duda no sabía cómo tratar con ellos, pero no era hasta eso como mucho. Ah, sin embargo estaba completamente mal con los niños más pequeños. Esos mocosos, son demasiado como animales por lo que las palabras no consiguen pasar a través de ellos, después de todo. Respondí, pero no lo hizo Isshiki. Me pregunto si era solo un cadáver, asterisco la miré e Isshiki tenía una cara de perplejidad. Asterisco, parodia a Dragon Quest. Podría ser que estuvieras haciendo pases hacia mí hace un momento, lo siento, me gustan los mayores, pero en realidad no funcionará. Espera, sin embargo yo no estaba claramente diciendo eso. Dios mío, me siento como un idiota para responder su pregunta tan en serio. Cuando sacudí mis manos en eso fuera porque ella estaba en el camino, Isshiki soltó ¿qué pasa con eso?, como una queja y se dirigió de nuevo a la sala de entrenamiento. Una vez Isshiki se había ido, el tiempo de silencio continuó de nuevo. El sonido de roce de papeles y tijeras. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras continuamos acumulando los copos de nieve hechos de los papeles doblados. Al final, terminamos el último y Rumi y yo nos miramos el uno al otro. Supongo que terminamos ahora. Aje. Después de que ella respondió, dejó escapar un suspiro de satisfacción junto con una pequeña sonrisa. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, rápidamente se dio la vuelta aparentemente de la vergüenza. Dejé escapar un pequeño suspiro y me levanté. Ahora bien, hemos de volver. Todavía sentada, Rumi me miraba queriendo decir algo. Sin embargo, yo respondí sin tener que esperar por ella. Ellos probablemente todavía están trabajando en el árbol, así que ¿por qué no tratas de ir allá? Ah, bien. Cuando respondió, Rumi se puso de pie y se dirigió hacia el exterior de la sala de entrenamiento. En cuanto a mí, volví a mi asiento original. Lo que Rumi quería decir, yo no lo oí. Esto se debe a que mi pecho se hiere de esa sonrisa. Cuando veo eso, me hizo consciente de cómo iba a tratar de hacer mis necesidades de algo tan trivial. A pesar de que la sonrisa de Surumi no era algo para reforzar mis propias acciones. Es cierto que existen cosas que se salvaron de mi camino más allá de hacer las cosas. Pero al igual que por sí solo sin duda no era suficiente.
Mi responsabilidad. Aquí estaba yo, todavía sin saber la respuesta. Parte 3. Los estudiantes de primaria fueron enviados a casa. Después de eso el trabajo que quedaba era corto, una vez que los documentos restantes fueran puestos juntos, ya no había nada más que hacer. Los miembros del consejo estudiantil de la preparatoria Sobu se hicieron de brazos cruzados cuando comprobaron su trabajo, así como volver a calcular el presupuesto para matar el tiempo. En cuanto a la preparatoria Kain Sougou, parecían estar totalmente absortos en una discusión. Creo que esto era casi todo mi trabajo de hoy en día, Isshiki, no parece que haya nada más que hacer, así que ¿te importa si me voy? Cuando le pregunté a mi lado Isshiki, quien estaba hojeando una pila de papeles, alzó la vista hacia el reloj, pensó un poco y habló. Supongo que sí, vamos a terminar el día, entonces. Sí. Me iré primero entonces. Mi espalda recibió gracias por la trabajo duro de Isshiki mientras dejaba la sala de entrenamiento. Cuando fui fuera del centro comunitario, la lluvia ya había cesado. Reflejado en los charcos de agua estaba la iluminación de la ciudad y las gotas de lluvia bajo el alero absorbiendo la luz. Aún así, tan bonita como era, este escenario se veía triste de alguna manera. Ajusté el cuello de mi chaqueta y seguí caminando. No fue hasta que llegué a la zona de aparcamiento de bicicletas que de repente me di cuenta que no había llegado en bicicleta hoy. Desde que había estado lloviendo en la mañana, había tomado el tren y autobús. Ofendido por este hecho, cambié de curso a la estación. En el medio de mi caminata hasta allí, Maripin apareció a la vista. El letrero estaba iluminado brillantemente y el calor del interior de la tienda fluyó sobre la apertura de las puertas automáticas. Ah, claro, había un KFC en Maripin, ¿no es así? Me olvidé por completo de la orden. Yo estaba mucho antes de lo habitual, así que supongo que haría el pedido del barril de fiesta que madre me pidió hacer. La casa estaba un poco lejos de aquí, pero probablemente solo vamos a calentarlo de nuevo en el horno tostador, y por no hablar de comerlo de todos modos, así que comprar aquí debe ser lo suficientemente bueno. Pero aún así, para que un pollo asterisco como yo estuviera tomando pollo era el papel apropiado. Asterisco, parodia a Mayo Chiqui. Al prota siempre le dicen pollo. Cuando entré a Marimpia, la vista de las personas que llevaban grandes bolsas apareció en mi vista como si estuvieran llevando a cabo una venta de Navidad. Hice una exploración oblicua del interior y una vez vi KFC, me dirigí en su dirección. Para KFC, esta temporada donde la Navidad se acercaba en casi una semana era bueno para los negocios, ya que había una línea de varias personas al parecer esperando para reservar un barril de fiesta. Pues bien, para la gente en el camino de regreso de sus compañías, era un buen lugar para parar. Está cerca de la estación, después de todo. Alineado así hice mi pedido y sin incidentes. Terminé lo que tenía que hacer. Todo lo que quedaba era ir a casa. Empecé por la salida más cercana a KFC. Debido a las personas constantes que entraban y salían, la puerta automática se quedó abierta. Al lado de las personas en el primer piso, las personas que se dirigían a la escalera mecánica cercana, así como las personas que iban fuera de ella se mezclaban creando una gran congestión. Como era de esperar de la Navidad, el fin de año. Era un ambiente bastante urgente, Y entonces, miré a la escalera mecánica. Cuando lo hice, en la ola de personas que descendía por la escalera mecánica, vi a Yukinosita Yukino. A pesar de que debería haberme ido tan pronto como fuera posible, detuve mis pies por la sorpresa. Yukinosita realmente sobresalía incluso en esta congestión. Ni siquiera estaba buscándola, sin embargo, su figura se hizo esperar en mi opinión. Yukinosita parecía haber estado comprando en una librería mientras sostenía una bolsa de tienda de libros en sus manos. Yo estaba en el camino en que se dirigía. Naturalmente, ella se fijó en mí, así y mostró una expresión de sorpresa. Nuestros ojos se encontraron y ambos reconocimos las existencias de cada uno. Tratando de actuar como si nunca vimos aquí sería difícil. Moví ligeramente la cabeza para saludarla y Yukinosita, quien acabó bajando la escalera mecánica y dirigiéndose a la salida, me devolvió el saludo. Yo. Buenas noches.
mi ritmo donde había permanecido inmóvil desde antes y el de Yukinosita, que caminaba con pasos ligeros desde la escalera mecánica, se superpusieron, ya que ambos fuimos afuera casi al mismo tiempo. Las personas que se dirigían a casa en la calle principal y los clientes que iban y venían al comercial lleno de gente de la zona. Después de salir de la entrada en el lado de KFC, lo que llegó rápidamente a la vista enfrente de nosotros fue una pequeña plaza. Yo no estaba seguro acerca de las tardes en los días libres o la estación cálida, pero en una noche fría donde la lluvia había amainado, nadie estaría allí. Pero ahí es donde terminamos parando por una razón u otra. Yukinosita reajustó su abrigo y se arregló la bufanda para comprobar su estado. Ajusté mi bufanda de una manera dominante de la misma manera. ¿Era esto un hábito de estar en el club recientemente? Podría haberla dejado sola por mí mismo, pero como estaba en busca de palabras, hablé por reflejo. Ah, ¿estabas haciendo compras? Sí. Podría preguntar lo mismo, ¿qué haces aquí, en un momento como este? Cuando le pregunté, Yukinosita habló con la misma expresión que no cambió y su tono frío. Hoy en día, dejé el club temprano también. Por lo tanto, estar aquí en este tipo de tiempo era poco natural. Era obvio que se me preguntara aquí. Un encuentro casual aquí era algo que había querido evitar. Aún así, ahora que nos encontramos, no había manera de evitarlo. Mientras me rascaba las mejillas, aparté la vista de Yukinosita. Bueno, solo tenía algunas cosas que hacer. No podría decir lo que realmente era. Es por eso que expresé palabras genéricas oscuras y sin sentido. Pero no había una mentira en ello. Yukinosita miró hacia abajo y cumplió con una voz tranquila. Ya veo. A continuación, levantó la cara. Sus labios, que parecían morderse preocupados como si decir o no decir algo, se estremecieron ligeramente y sus ojos que me enfrentaron se sacudieron ligeramente. Veo que estás ayudando a la petición de Isshiki-san. Era una voz tranquila que le faltaba ambición. Esas palabras sonaban como si te desmoronarían al tocarlas, como la caída de las heladas durante la noche. Es por eso que se sentía terriblemente fría. Es probable que Yuigahama no le dijera. Creo que Yukinosita probablemente supuso eso ella misma. Ella podría haberlo tolerado hasta ahora, pero ahora que ella vio mis acciones sospechosas en persona, probablemente no pudo evitar preguntar sobre ello. Ah, bueno, hubo circunstancias y todo. No importa qué tan ambigua estaba con mis palabras, la verdad no cambiaría, pero no podía decirlo de otra manera. Negarlo en este punto no tenía ningún sentido. No tienes que pasar por la molestia de decir una mentira como esa. La mirada de Yukinosita fue dirigida hacia el suelo vacío donde solo el viento frío soplaba. Probablemente estaba llamando mi excusa respecto a Komachi una mentira. No es como si hubiera mentido. Es una de las razones. Supongo que sí. Eso es cierto, no has dicho una mentira. Cuando dije tan autodespreciativo, Yukinosita se peinó el pelo soplado por el viento frío con sus manos. Al ver ese gesto, en algún momento de cambio en ese entonces me vino a la mente. Yukinosita Yukino no miente. Yo obstinadamente creía en eso y debido a eso, estaba desilusionado por el hecho de que ella no decía la verdad. Pero esto no era en lo que respecta a Yukinosita. El que yo estuviera desilusionado con mi pasado era el yo que obligó ese ideal en ella. Por otra parte, ¿cómo iba yo ahora? Yo era peor de lo que era en ese momento. No decir la verdad no era una mentira. Tragué aquel engaño y estaba incluso usándolo. Para mí, usar ese tipo de engaño que debería haber rechazado tanto me hizo pensar en la forma repulsiva en que era. Es por eso que las palabras que dije sonaban con remordimiento. Lo siento por hacerlo por mi cuenta. Yukinosita cerró los ojos en silencio y luego sacudió la cabeza. No es que me importe. Personalmente no es algo que tengo que decir, y para el cual mucho menos tengo las calificaciones. A no ser que. Yukinosita detuvo sus palabras allí. Las manos que sostenían sobre la bolsa sobre sus hombros la agarraron aún más fuerte. ¿Necesitas mi permiso? Yukinosita inclinó ligeramente la cabeza y los ojos transparentes me interrogaron. Su tierna voz no me estaba criticando.
Es por eso que se sentía innecesariamente dolorosa. Una sensación de opresión arrastró su camino hacia mi pecho. No, solo confirmar. Escupí esas palabras. No sabía que sería correcta este tipo de respuesta. Una respuesta correcta no podría haber sido preparada en primer lugar. Moví solo mis ojos y miré a Yukinosita. Llevaba la misma sonrisa que tenía en la sala del club, que parecía que añoraba aquellos largos últimos días pasados. Ya veo. En ese caso, no hay necesidad de que te disculpes. Además, trabajar contigo le permitirá a Izzy-san sentirse más relajada. Yukinosita sin problemas habló con una lenta voz, pero no urgente. Me quedé en silencio y escuché. Si no se me permitiera disculparme, había algo más que pudiera decir. Yukinosita siguió adelante. Lo hizo sin mirarme, pero solo en las nubes, neblina fueron contaminadas por las luces de color naranja de la zona industrial lejos de la costa, un cielo nublado sin estrellas. Si eres tú, creo que serás capaz de resolverlo. Esa es la forma en que has sido hasta ahora, después de todo. Pensé que no estaba bien. Yo no había resuelto nada hasta ahora. Si era Izzy Orumi, al final, lo único que hice fueron cosas vagas que finalmente se convirtieron en un lío. En cuanto a salvarlas, no era absolutamente nada de eso. No es como si he resuelto algo. Además, es porque estoy solo que lo estoy haciendo por mí mismo, eso es todo. Voy a hacer algo con respecto a mí mismo. No era más que una cosa muy natural que hacer. Si me arrojara en ello o ella pasara a caer en mis manos, una vez que me involucrara, entonces finalmente se convertiría en mi problema. Es por eso que solo lo hacía por mí mismo. Era algo grabado en mí, y por confiar en alguien con tanta facilidad a pesar de no conocer ninguna otra manera de hacer las cosas, sería solamente convertido en algo sin valor. En primer lugar, incluso si alguien que estaba mal tomara la medida adecuada, es obvio que no iban a llegar a un resultado correcto. Es por eso que lo haré yo mismo. Eso es todo lo que había en ello. Lo que debería haber sido lo mismo para Yukinosita, quien había estado trabajando en conjunto con el equipo por más de medio año. Lo mismo podría decirse de ti. Con confianza, no, con lo esperado, por lo que he dicho. Pero las palabras de Yukinosita se endurecieron. Eso no está bien. Ella bajó la cabeza, selló su boca y apretó las mangas de su abrigo. Lo que se asomó desde su bufanda aflojada fue el movimiento de su garganta blanca. Parecía como si ella estaba luchando en el viento. Esto podría haber sido la primera vez que había visto a Yukinosita como esto. Yukinosita continuó mirando hacia abajo y exprimió sus palabras. Solo siempre actuaba como si pudiera hacerlo, que yo entendía todo. Solo de quién estaba hablando. ¿Era ella o podría haber sido yo? Sin embargo, era probablemente lo mismo de cualquier manera. Solo quién era el que pensaba que entendía todo. Por eso, tenía que decir algo, y aunque no tenía mis pensamientos en orden, todavía tenía que hablar. Hey, Yukinosita. Intenté decir algo, pero no pude continuar más mis palabras. Yukinosita rápidamente levantó la cara y me interrumpió con su voz compuesta de costumbre. ¿Por qué no tomas un descanso desde el club por un tiempo? Si estás siendo considerado con nosotras, entonces esa es una preocupación innecesaria. Su expresión, que habló en serie, tuvo de nuevo una sonrisa transparente. Tenía una calma que parecía una muñeca delicada que se mostraba en una vitrina. No es como que estoy siendo considerado en absoluto. Yo sabía que estas palabras no eran las que debería haber dicho. Aún así, si yo me quedara en silencio aquí, entonces comprendí que incluso esa habitación vacía se perdería. Sin embargo, un error quedó como un error. No importaba cómo se tratara de suavizarlo, no sería fijo. Yukinosita sacudió la cabeza en silencio. Ella vagamente permitió que el bolso que tenía sobre los hombros se deslizara. Tú has sido considerado todo el tiempo. Desde ese momento, siempre. Es por eso. Cuando escuché con atención a la voz fugándose, esperé las palabras siguientes. Pero esas palabras no salieron cuando Yukinosita dijo algo diferente. Pero no es necesario hacer un esfuerzo más.
para que sea destruido desde justo eso solo significa que es en última instancia se redujo a eso, no. A la vista de esa pregunta, me fui en silencio. Eso era algo que yo creía, pero ya no. Sin embargo, Yuki Noshita creía en ello. Lo que dejé de creer durante la visita de campo. Hice una mentira durante ese tiempo. Ese deseo de no querer cambiar y ellos no quieren cambiar fue distorsionado por esa mentira. Ebina-san, Miura y, por último, Ayama. Ellos expresaron el deseo de una vida cotidiana dichosa inalterada. Es por eso que mintieron poco a poco, engañándose entre sí, y por ir tan lejos, era una relación que querían proteger. Habiendo entendido eso como mucho, no había manera de que pudiera negarlo tan fácilmente. La conclusión que se les ocurrió, la elección para tratar de proteger lo que tenían era algo que no se podía pensar en como algo malo. Las incorporé en mi propio yo y terminé dando mi aprobación a ello. Estoy satisfecho con los días en mi propio camino e incluso empecé a sentirme decepcionado de perderlas. A pesar de que era plenamente consciente de que todos ellos desaparecerían con el tiempo. Es por eso que mis creencias se volvieron deformadas y me mentí a mí mismo. No había nada para reemplazar las cosas que eran importantes. Una vez que perdieras esas cosas irreemplazables, nunca podrías poner tus manos sobre ellas una segunda vez. Por lo tanto, había que protegerlas, así es como he mentido. No es que hubiera protegido algo. Estaba aferrado a la sensación de haber protegido algo. Justo ahora, la pregunta que Yuki Noshita me disparó fue sin duda un ultimátum. No había ningún sentido a las cosas que eran solo superficiales. Esa era una sola creencia que tanto ella y yo una vez compartimos. Todavía tengo esa creencia. No pude responder. Tal como estoy ahora, yo ya era consciente del hecho de que tratar de arreglar las apariencias superficiales no era completamente inútil. Como una de las maneras de hacer las cosas, entendía que existía. Por eso no podía negarlo. No pudiendo decir algo, Yuki Noshita me miró con ojos solitarios. Yuki Noshita era tranquila y parecía estar esperando mi respuesta. Aún así, cuando comprendió que era una respuesta que no tenía voz, dejó escapar un pequeño suspiro e hizo una sonrisa fugaz. No tienes que forzarte a ir nunca más. Su voz hablando era terriblemente amable. El sonido se hizo eco en las escaleras de ladrillo. Incluso en esta congestión, me sentí como que podía oír el sonido de las pisadas volviéndose en cada vez más lejos indefinidamente. Yuki Noshita desapareció entre la multitud de personas. No estaba tan lejos, sin embargo, se sentía absurdamente distante. Mientras la miraba irse incapaz de decir algo, me senté en las escaleras de la pequeña plaza. Cuando me di cuenta, una canción de Navidad estaba sonando en la tienda cercana. En la plaza había un árbol de Navidad que fue iluminado y decorado con un ornamento presente. El contenido de esa caja estaba probablemente vacío. Como si se tratara de esa sala del club. Aún así, todavía trataba de buscar esa caja vacía. A pesar de que no era algo que tenía que haber deseado. Parte 4. Estaba en un sueño. No estaba pensando nada en particular. Me senté en los escalones de la pequeña plaza y vi el parpadeo repetitivo de la iluminación en el árbol durante un tiempo. Cuando lo hice, mi cuerpo se enfrió por el frío y finalmente hizo mi decisión. Dejé escapar un soplido de aire blanco y me puse de pie. Cuando miré el reloj, no había transcurrido mucho tiempo desde que había dejado a Yuki Noshita. La parte frontal de la estación era ruidosa desde una gran cantidad de personas volviendo a casa, y de los compradores y los estudiantes en su camino de regreso del club. A pesar de eso, se sentía extrañamente tranquilo para mí. Incluso después de fusionarme con la congestión de la pequeña plaza, las voces de los alrededores y villancicos no entraron en mis oídos. Solo los suspiros escupiendo pude oír con claridad. Lentamente caminé por la acera. Mis pies no progresaron como quería posiblemente debido a chocar contra la ola de personas que salían de la estación. No fue solo la gente, ya que había coches que se detuvieron en la carretera cerca también. Eran probablemente los coches esperando para recoger a alguien de la estación o los coches que iban y venían desde el estacionamiento. Un coche único en ese grupo hizo sonar la bocina.
No toques la bocina en el centro de la ciudad así. Yo dirigí una mirada molesta en su dirección. También hubo otras personas, incluyéndome mirando en esa dirección. Y lo que vi fue un coche deportivo negro con un frente de forma ovalada, que rara vez se deseaba detectar en esta área. Ese coche se condujo lentamente hasta mi lado y la ventana en el lado izquierdo se abrió. Ikigaya, ¿qué haces aquí? La cara más allá de esa ventana era de Hiratsuka-sensei. Ja, bueno, estaba a punto de irme a casa ahora. Sensei también, ¿qué haces aquí? Me encontré con una persona inesperada en un lugar inesperado. Cuando le pregunté, Hiratsuka-sensei reveló bruscamente una sonrisa. Bueno, solo hay alrededor de una semana que queda hasta el evento, ¿verdad? Pensé que debería venir a verificar a los chicos, pero ya estaba terminado cuando llegué allí. Solo estaba pensando en volver a casa, así hasta que te vi. Tienes buenos ojos, ¿eh? Cuando te pegan haciendo asesoramiento a los estudiantes con sus uniformes en el centro de la ciudad tienden a atraer los ojos. Hiratsuka-sensei sonrió con un aspecto de autoburla hacia ella en alguna parte y señaló en el asiento del pasajero. Justo a tiempo, te voy a llevar a casa. No, eso está bien. No seas un engreído. Sube a bordo. Hay un coche que viene atrás. Hiratsuka-sensei siguió adelante. Cuando miré, un solo coche se había conducido hacia ella por detrás. Pero ahora que había dicho eso, no hay manera de que no pudiera entrar en el coche. De mala gana traté de entrar en el coche, pero solo había una puerta en el lado izquierdo. Debía haber sido una de esas biplazas, ¿eh? No tenía otra opción, además de dar la vuelta a la derecha. En realidad, este coche tenía el volante a la izquierda, ¿verdad? Me metí en el coche y me senté en el asiento. Me coloqué el cinturón de seguridad y cuando miré por el interior, los asientos y el salpicadero eran de cuero fino y el medidor y los toques finales a su alrededor se hicieron en aluminio con un brillo metálico en ellos. ¿Qué diablos es esto? Es tan cool. Sensei, ¿has tenido un coche como este? Parece diferente del que tenías durante las vacaciones de verano. Cuando ella nos llevó al pueblo de Chiba una vez, recuerdo que era uno de esos coches típicos minivan. Ah, ese fue un coche de alquiler. Mi amado coche es este tipo. Al decir eso, Hiratsuka-sensei felizmente pulsó sobre el volante de su coche con el puño. Esa mirada triunfante suya se parecía demasiado a una individua hermosa. Aún así, para que una mujer sola esté en posesión de un coche deportivo de 2 plazas de aspecto caro como tal, ¿cómo debería decirlo? Para que ella se entregara a este tipo de manía me hizo pensar que era una de las razones por las que no podía casarse. El amado coche de Hiratsuka-sensei hizo sonidos bajos de revoluciones y se puso en marcha. Cuando le dije una estimación aproximada de dónde estaba mi casa, Hiratsuka-sensei asintió y giró las ruedas. Si era desde aquí, la ruta más rápida sería la carretera nacional. Pero cuando miré por delante, donde brillaba la luz, no nos dirigimos a la carretera. Volví la mirada hacia el asiento del conductor pensando que era extraño y Hiratsuka-sensei hinchó el cigarrillo en su boca mientras miraba hacia adelante y habló. ¿Te importa si nos detenemos por alguna parte? Ja. Para darme un paseo significaba que no podía quejarme. No sabía a dónde íbamos a pasar, pero siempre y cuando llegara de vuelta a casa al final, no me importaba. Caí de nuevo en el asiento y apoyé la barbilla en mis brazos contra el marco de la ventana. Las luces de la calle visibles desde el coche fueron borradas con un tono naranja, posiblemente debido a la aparición de una ligera niebla. A mis pies fue el aire caliente suavemente ventilándose. Se sentía bien con mi cuerpo frío haciendo que bostezara varias veces. Hiratsuka-sensei estaba sin palabras, dado que tenía el volante a mi lado, pero en su lugar hubo un gran zumbido con un hilo de voz. La débil respiración y la suave melodía sonaban como una canción de cuna y cerré los ojos naturalmente. Debido a la manipulación y el coche a pesar de su modelo, el temblor del coche se sentía como una cuna. Era una noche en coche a un destino desconocido. Como estaba a punto de dormirme, el coche se redujo lentamente hasta detenerse. Cuando hice un vistazo rápido, era solo un camino nocturno vacío y lo que se destacaba,
Aparte de las luces de la calle Equidistant eran las luces intermitentes de los coches que iban por el carril contrario. Estamos aquí. Hiratsuka-sensei dijo y salió del coche. ¿Dónde es aquí exactamente? Mientras pensaba en eso, me bajé también. De repente, mi nariz fue atacada por el olor del mar. Y luego, después de ver el resplandor de la nueva ciudad por delante, supuse en su lugar. Cerca estaba la bahía de Tokio y estábamos actualmente en la parte superior del puente que se cierne sobre la boca de la bahía. Para nosotros, los estudiantes de la preparatoria Sobu, este era un lugar donde queríamos realizar una marcha de maratón en febrero marcada como un punto de control. En las barandillas del puente estaban los garabatos de las parejas y recuerdos burlándose muy bien. Cuando salimos a la acera, Hiratsuka-sensei me lanzó una lata de café. Estuve cerca de dejarla caer, debido a que estaba oscuro, pero de alguna manera logré atraparla. La lata que agarré aún estaba caliente. Hiratsuka-sensei se apoyó en su coche y tomó el cigarrillo, abriendo la lata de café con una sola mano. Ese aspecto suyo era extrañamente apropiado. Te ves un poco cool. Estoy tratando de quedar bien, después de todo. Se lo dije con la intención de burlarme de ella, pero Hiratsuka-sensei respondió con una sonrisa nihilista. Oh, por favor, si haces ese tipo de cara, realmente voy a llegar a pensar que eres cool. El continuar mirando a Hiratsuka-sensei era un poco embarazoso, así que me di vuelta a mirar el mar. El mar nocturno se afianzó en negro. Pude ver el vaivén de la superficie del agua gracias a que estaba un poco iluminado. Se veía tan suave que me hizo pensar que no pasaría una segunda vez, una vez que se había calmado. Mientras estaba parado fijo en la superficie del agua, Hiratsuka-sensei me llamó. Entonces, ¿cómo van las cosas? ¿A qué se estaba refiriendo? No había ningún objeto de contexto, por lo que no podía decirlo, pero si pensaba en el momento de la temporada en este momento, entonces pensé que era sobre el evento de Navidad. Las cosas parecen bastante malas. Fumu. Hiratsuka-sensei se enfrentó a distancia y dejó escapar el humo. Luego dirigió su cara hacia mí. ¿Qué es lo malo? No estoy muy seguro de qué decir sobre eso. Bueno, solo trata de hablar. Entonces. Mientras pensaba desde dónde debería empezar, abrí la boca. En primer lugar, el punto problemático más importante del que tenía que hablar era el tiempo. Solo quedaba una semana, así que no había manera de cambiar la situación. El siguiente problema también era la causa principal de todo el tiempo perdido. Y ese era el problema de la forma en que se llevaban a cabo a lo largo. Por un lado, teníamos a Tamanawa, quien incondicionalmente escuchaba opiniones de los demás. Por otro lado, teníamos a Isshiki, quien las buscaba. Debido a que estos dos estaban en el centro, se tomó una gran cantidad de tiempo. Para mejorar la situación, podríamos tirar ya fuera las tareas a otras personas o, posiblemente, ajustar su forma de pensar, pero ambos parecían bastante improbables. En el primer caso, no había nadie utilizado para esa posición en primer lugar. Las personas que estaban ayudando actuaban reservadas de pensamiento de que debieran evitar salir al frente sin tener en cuenta al presidente del consejo estudiantil. Incluso los miembros del consejo estudiantil en cuestión probablemente pensaban que deberían mantenerse por debajo del presidente. En cuanto a cambiar la mentalidad de Isshiki y Tamanawa, era difícil también. El tiempo en que los dos habían sido presidentes estudiantiles era superficial. Es por eso que su falta de experiencia era algo que no podía ser evitado. El problema era que como líderes, no tenían una visión. No podían ver una visión para el éxito. Pero, en cambio, podían ver una en la que fallaron. Se convirtieron en presidentes y una vez que fallaran la carga con la gran tarea de cooperar con otra escuela y para la región, habrían terminado. Probablemente tenían miedo de eso. Había un montón de momentos en los que te tropezarías contigo mismo en el gran escenario. Solo los que dicen que no eran parte de esa experiencia eran extraños, pero el hecho real era desagradable para la persona en cuestión. La gente de la zona de seguridad te diría cosas como esfuérzate más la próxima vez y todo el mundo falla en algún momento. Dirían cosas por el estilo. Pero hubo momentos en los que no había una próxima vez,
ya que el primer fallo podría aplicar a la próxima oportunidad, convertirla en un fracaso también. Las palabras "está bien caer" eran las palabras verdaderamente irresponsables. La responsabilidad del fracaso era siempre algo que no tenía valor para la persona que había fallado. Para aquellos con una imaginación considerable, se comprendía fácilmente que había cosas en que no debían fallar. Era probable que tanto Tamanawa e Isshiki eran capaces de eso. Es por eso que buscaban las opiniones de las personas, así como las que ha incorporado. Todo por el bien de compartir la responsabilidad cuando fallaron. Era dudoso que alguien pudiera decirle "es tu culpa" directamente a alguien. Pero era probable que lo hicieran internamente para consolarse. Los actos de presentación de informes, comunicarse, consultoría, comprometerse y confirmar aumentaban el número de partes relacionadas, todo simplemente para compartir la propia responsabilidad. Si pudieran convertir todo el fracaso en responsabilidad de todos, podrían reducir la carga sobre sus corazones, uno por uno. Son incapaces de asumir la responsabilidad de sí mismos por lo que es su intento de obtener las opiniones de los demás. Y esa fue la razón por la que este evento se había estancado en este momento. ¿Quién en la parte superior o en la parte inferior que tendría que soportar la carga? Para que no se hubiera decidido fue un error en primer lugar. Bueno, algo así, supongo. No estaba muy seguro de que yo fuera capaz de poner todo correctamente en palabras. Pero hablé largamente mis pensamientos. Hiratsuka-sensei escuchó de principio a fin en silencio, pero una vez que terminé, realizó una complicada expresión abrupta y asintió. Se puede ver bastante bien. Tú eres impresionante cuando se trata de leer en la mentalidad de una persona. Eso no es así en absoluto. Si yo estuviera en la misma posición que ellos, así es como lo creería. Eso fue solo mi propia hipótesis egoísta. Cuando traté de decir eso, Hiratsuka-sensei apuntó con su dedo índice y tomó el control. Luego me miró a los ojos y lentamente habló. Sin embargo, no entiendes sus sentimientos. Mi respiración se detuvo. Mi voz, mis palabras, e incluso un suspiro no salieron. Se sentía como si ella golpeara en el corazón del asunto. Entonces me di cuenta de la verdadera identidad detrás de la cosa que Ikigaya Hachiman trataba de entender, pero no pude. Se supone que fue algo que me dijeron hace mucho tiempo atrás. Es necesario tener en cuenta los sentimientos de los demás. A pesar de que entiendes todo lo demás, ¿por qué no lo entiendes? Se sentía como si me hubiera dicho eso. Incapaz de responder, Hiratsuka-sensei habló mientras aplastó su cigarrillo en su cenicero. La mentalidad y sentimientos de una persona no son siempre iguales. Hay momentos en que la conclusión que llega es completamente irracional y la razón se debe a eso. Por eso, Yuki no cita, Yuiga ama, y así, llegan a respuestas erróneas. No, esas dos no son relevantes en este momento, ¿verdad? Yo estaba sorprendido por los dos nombres que de repente crió. En este momento, yo realmente no quiero hablar o pensar en ellas. Cuando lo dije, Hiratsuka-sensei me lanzó una mirada. Al principio, me estaba preguntando por las dos. Lo dijo con un tono molesto y encendió otro cigarrillo. Lo cierto es que no dijo nada específico. Todo lo que hice fue arbitrariamente empezar a despotricar sobre el evento de Navidad. Pero, además, la verdadera naturaleza de ambos se reduce a lo mismo. La raíz del problema es una cosa. Ese es el corazón. Hiratsuka-sensei dejó escapar el humo. El humo se convirtió en una forma vaga y se dispersó rápidamente. El corazón. Sentimientos. Pensamientos. Mis ojos persiguieron al humo que se dispersó en el aire. Sentí que podría ser capaz de ver algo aún si lo hiciera. Aún así, acabé siendo vanidoso. Al final, no vi nada en absoluto. Pensé que estaba pensando en los sentimientos de los demás, pero yo solo estaba buscando en la superficie. Actué con la suposición de una verdad que solo adiviné. ¿Cómo era eso diferente de la propia satisfacción? En ese caso, probablemente nunca lo entendería. Pero, en realidad no es algo que se pueda entender a partir de solo pensar, ¿verdad? Fondo, deméritos, riesgos, retornos, si fueran estas cosas,
entonces lo entendí. Yo puedo entender. El deseo y la autoprotección, el odio de los celos. Podría analizar la mentalidad de las acciones que se basaban en esas abundantes emociones, repulsivas. Esto se debe a que tenía un montón de esas sensaciones desagradables dentro de mí. Es por eso que era fácil de imaginar. Si fueran cosas similares, entonces todavía había espacio para entenderlo. Podría explicarlo al usar la lógica. Sin embargo, si no lo había, entonces era difícil. Sin el concepto de pérdidas y ganancias, era difícil imaginar los sentimientos de las personas que iban más allá de la lógica y la teoría. Tenía muy poco para seguir adelante y por encima de todo, había cometido demasiados errores hasta ahora. Buena voluntad, amistad, o incluso amor, eran todas las cosas con las que había sido confundido. Estaba seguro de que me había equivocado con ellos, incluso ahora mientras pensaba en ellos. Un correo electrónico vendría, nuestros cuerpos entrarían en contacto accidentalmente, nos sonreiríamos el uno al otro cuando nuestros ojos se encontraran en la clase, el rumor de que alguien me gustaba sin freno, eso podría hablar mucho a pesar de que nuestros asientos estando uno junto al otro sería solo una coincidencia, siempre iría a casa, al mismo tiempo, durante dicho, estaba equivocado. Incluso en la remota posibilidad de que yo estaba en lo cierto acerca de ellos. Yo no tenía la confianza que podía seguir creyendo en eso. Podría dejar a un lado todos los factores de juicio agradables y plantear todos los obstáculos posibles, pero aún así, ese tipo de pensamiento no era algo que podría llamar genuino. Si era algo que cambiaba continuamente, entonces la respuesta correcta no existía allí. Pensé que definitivamente no sería capaz de llevar a cabo una respuesta. Hiratsuka-sensei escuchó mis palabras e hizo una leve sonrisa y después de eso, se concentró en mí con una mirada estricta. ¿No entiendes? Entonces piensa más. Si solo puedes pensar mediante el cálculo, entonces, sigue haciéndolo hasta que no puedas. Piense en todas las respuestas que puedas y destrúyelas una por una con el proceso de eliminación. Lo que queda es tu respuesta. Su mirada estaba llena de pasión. Pero lo que estaba diciendo era irracional. No, ni siquiera tenía lógica. Para alguien que solo podía hacer conjeturas a través de la razón y el cálculo, entonces, solo tenía que ver a través de todo hasta que no pudiera más. Ella estaba diciendo eso para deshacerse de todas las posibilidades de uno en uno a través del proceso de eliminación. ¿Qué tan ineficaz e inútil era eso? Además de eso, no hay ninguna prueba de que habría una respuesta. Me sentí conmocionado y sorprendido de que no pudiera llegar a ninguna palabra. Aún así, habrá cosas que no se pueden entender, ¿no es así? Entonces eso significa que tus cálculos están equivocados o que pasaste algo por alto. Supongo que eso significa que tendrás que cambiar la forma de calcular las cosas. Hiratsuka-sensei tiró una broma y habló con indiferencia. Debido a que ella dijo algo tan obvio dejé escapar una risa seca por reflejo. Eres tan absurda. Tonto. Si se pudieran calcular los sentimientos, entonces estaríamos en la era digital por ahora. La respuesta restante que no se puede calcular es lo que llaman los sentimientos de la gente. El tono en que dijo esas palabras fue duro, pero amable. Al igual que Hiratsuka-sensei dijo, pensé que había cosas que no se podían calcular. Incluso si se tratara, había cosas como el número pi o el punto decimal infinitamente recurrente que existía. Sin embargo, eso no era algo que se utilizaba para abandonar tus pensamientos. Es precisamente debido a que no tiene una respuesta que seguías pensando. Eso fue muy lejos de reposo, ya que era más parecido a la tortura. Solo imaginarlo hizo correr escalofríos por mi columna vertebral. Sin saberlo, yo estaba ajustando el cuello de mi abrigo. Cuando lo hice, Hiratsuka-sensei se rió entre dientes mientras me miraba. Bueno, yo estaba confundida un poco con mis cálculos también, así que tal vez por eso no me puedo casar, ¿eh? Solo hace un tiempo, mi amiga tuvo una boda. Cuando ella dijo eso, Hiratsuka-sensei tenía una sonrisa de tortura en alguna parte. Si era como siempre, entonces este era el lugar donde me gustaría burlarme de ella por decir algo al azar.
Pero yo no tenía ganas de hacer eso hoy. No, es solo que tus parejas no tienen buenos ojos. ¿Qué pasa contigo tan de repente? Hiratsuka-sensei parecía sorprendida y cuando ella murmuró vergonzosamente, apartó la vista. Pero no era como si la estaba favoreciendo. Si hubiera nacido 10 años antes y conocido 10 años antes, entonces pienso que habría caído perdidamente enamorado de ella desde el fondo de mi corazón. A pesar de que en realidad no había ningún significado en este tipo de suposiciones. No lo pude evitar, pero la sonrisa de mis pensamientos fue como frutos secos. Hiratsuka-sensei también rió divertidamente. Después de un periodo de reír, se aclaró la garganta. Bueno, está bien. Se podría llamar a esto gracias, pero, te voy a dar un toque especial. Después de decir esto, se dirigió hacia mí con una expresión de sinceridad a diferencia de su sonrisa anterior. En respuesta a su tono persuasivo, enderecé mi espalda y me enfrenté a Hiratsuka-sensei. Cuando le envié un vistazo indicándole que estaba listo para escuchar, Hiratsuka-sensei habló lentamente. Es que no hay que confundir el punto que debes pensar. Ja. Fue lo que dijo, pero no parecía ser relevante. Era demasiado abstracto que era más como ningún indicio. Hiratsuka-sensei inclinó la cabeza en contemplación cuando miraba a mi cara que no parecía entender. Supongo. Por ejemplo, vamos a pensar en la razón por la que estás ayudando a Isshiki, no como el club, sino como un individuo. ¿Es esto por el club o es por Yukinoshita? En el ejemplo abrupti, el nombre repentino me sobresaltó. Por reflejo, me enfrenté a Hiratsuka-sensei y ella tenía una sonrisa amarga. Vas a entenderlo si acabas viendo. Tras el caso de Isshiki, un informe vino desde Yukinoshita. Ella no dice nada acerca de sí misma, pero a juzgar por la forma en que estaba, pensé que era una posibilidad. ¿Es lo mismo para ti también? No, me pregunto acerca de eso. Tiré algunas palabras cuando cabe alrededor de las palabras que debería haber dicho, pero Hiratsuka-sensei no esperó y continuó. Si estás sosteniendo los mismos pensamientos, entonces podrías llegar a una respuesta que mantuvo su distancia de ellos con el fin de no lastimarlos, posiblemente. Sin embargo, eso era solo un ejemplo. Bueno, supongo que sí. Fue solo un ejemplo. Fue solo un ejemplo. Dije eso y contesté con eso. Se trata simplemente de un caso de estudio y las cosas que Hiratsuka-sensei dijo no eran la verdad de cómo estaba ahora. Hiratsuka-sensei luego asintió con la cabeza en confirmación. Pero eso no es lo que debe estar pensando. En este caso, lo que debe estar pensando es por eso que no quiere hacerle daño a nadie. Y la respuesta debe venir inmediatamente a ti. Eso es porque al ser queridas no quieres hacerle daño. Mientras miraba a mis ojos, Hiratsuka-sensei añadió estas palabras finales. Era como si ella no me permitiría hacer una objeción, y mucho menos apartar mis ojos. La cara de Hiratsuka-sensei que estaba iluminada por las luces de la calle color naranja y el parpadeo de las luces del coche se veía solitaria en alguna parte. Entonces, le susurré en voz baja, de buen corazón. Pero eso ves, Ikigaya. Tratar de no herir a los demás es algo que no se puede hacer. Las personas son criaturas que lastiman a otros con su misma presencia, incluso si no son conscientes de ello. Ya sea que estés vivo o muriendo, siempre vas a estar dañando a alguien. Una vez que estás involucrado, dañas a alguien, e incluso al no estar presente, podrías estar dañando a alguien así. Después de decir eso, Hiratsuka-sensei sacó otro cigarrillo. Se quedó mirando al cigarrillo y continuó más allá. Sin embargo, si se trata de alguien que no se preocupa, entonces no te molestará. Lo que se necesita es la conciencia. Es exactamente porque te importa que te sentirás como si hubiera daño en alguien. Una vez que terminó, finalmente puso el cigarrillo en su boca. El chasquido de las rocas que se frotaban el uno contra el otro vino desde el más ligero y débilmente iluminado rostro de Hiratsuka-sensei. Tenía los ojos cerrados, como si ella estaba dormida y era una expresión muy suave. Ella dejó escapar un gran suspiro junto con el humo y añadió. Valorar a alguien significa tener la voluntad de hacerles daño.
Lo que estaba mirando era el cielo. Miré en la misma dirección que ella, preguntándome qué estaba pensando en este momento. Lo que había era el leve destello de luz de la luna brillando a través de la apertura de la compensación de las nubes en algún momento u otro. Eso es por lo que yo te voy a dar una pista. Dicho esto, Hiratsuka Sensei se trasladó desde el coche en que estaba apoyada y me mostró una sonrisa de mueca. Entonces, se estiró. Es porque ambas partes piensan el uno del otro que hay cosas que no se pueden obtener. Sin embargo, eso no es algo para estar triste. Incluso podría ser algo para estar orgullosos. Eso fue muy bonito. Pero eso era todo lo que había en ello. Para pensar en ello todavía no puedes obtenerlo, sin embargo para que esté delante de ti, tus manos no lo alcanzarían, era sin duda doloroso. Entonces podría ser que también acabaras renunciando a pensar en ello y mirarlo. Mientras pensaba eso, no pude evitar preguntar. No es muy difícil. Aje. Es difícil. Cuando ella lo dijo, Hiratsuka Sensei se acercó un paso y se apoyó en el coche de nuevo. Pero es posible. Eso es lo que fue para mí después de todo. Hiratsuka Sensei lo dijo con una sonrisa que parecía determinada de alguna manera. No es que ella quería hablar de ello, pero parecía que mucho ocurrió en el pasado. No estaba seguro de si estaba bien preguntarle al respecto. Me hablaría de ello un día si me hiciera un poco más adulto. Al darme cuenta de cómo me quedé con ganas de eso, por reflejo desvié la cara junto con unas pocas palabras abusivas. Eso es un poco arrogante que pienses que otras personas pueden hacerlo solo porque hayan podido hacerlo antes, ¿sabes? Qué feo compañero. Cuando ella lo dijo molesta, me sacudió la cabeza de un modo de garra de hierro. Podía sentir el dolor en un cráneo y mientras luchaba, la fuerza se apartó repentinamente lejos. Sin embargo, su mano todavía estaba en mi cabeza. Supongo que voy a ser honesta contigo. El tono de su voz era más profundo que el que utilizó antes de hablar. Debido a que mi cabeza se mantuvo en su lugar, solo podía mover los ojos para mirar a Hiratsuka Sensei y ella tenía una sonrisa un poco triste. En verdad, probablemente no tienes que ser tú. En algún momento en el futuro, Yuki Noshita podría cambiar. Algún día, alguien que puede entenderla podría parecer. Es posible que haya alguien que se acerque a su lado. Lo mismo podría decirse de Yuigahama así. El momento exacto en que sería eso. Porque parecía tan lejos en el futuro que no parecía real, pero también lo parecía al mismo tiempo, ya que parecía tan impotente recientemente. Estoy seguro de que ustedes sienten que su tiempo es todo. Pero eso no es definitivamente el caso. Con el tiempo, todo va a tener sentido en alguna parte. Eso es solo la forma en que el mundo es. Esas palabras eran probablemente correctas. Algún día, en algún lugar, alguien sin duda pasará por encima de la línea. Cuando pensé esa verdad estacionaria, recordé el ligero dolor dentro de mí y torcí el cuerpo. En algún momento, la mano en la cabeza había desaparecido y ahora estaba en mi hombro. La voz de Hiratsuka Sensei parecía mucho más cerca que antes. Es solo que siento que sería muy bueno si esa persona fueras tú. Estoy deseando para que tú y Yuigahama pasen por encima de esa línea por Yuki Noshita. No, incluso si usted dice algo así, eso es. En ese instante cuando traté de responder, Hiratsuka Sensei abrazó suavemente mis hombros. El tenue calor de nuestra distancia acortada me hizo perder mis palabras. Rigidizarme hasta aquel movimiento repentino, Hiratsuka Sensei me miró a la cara mientras hablaba. Este periodo de tiempo no lo es todo. Pero hay cosas que solo se pueden hacer ahora, cosas que solo existen aquí. Es ahora, Ikigaya. Es ahora. No podía apartar la mirada de sus ojos húmedos. En este momento, yo no tenía una respuesta que podría responder solo a ese aspecto serio. Por eso me quedé allí, incapaz de responder. Las manos de Hiratsuka Sensei que sujetaban mis hombros tenían más poder en ella. Piensa, lucha, tropieza y preocúpate. Sin aquellos, no es genuino. Cuando ella lo dijo, Hiratsuka Sensei rápidamente me soltó.
y entonces se hizo habitual esa sonrisa fría y refrescante que indicaba que la reunión había terminado. Con esto, la rigidez había desaparecido por fin en mi cuerpo. La lluvia de las palabras que me llamaron la atención y se alojaron en mi pecho fueron muchas, muchas voces. Sin embargo, no escupí aquellas. Esto era probablemente algo que tenía que pensar por mí mismo, filtrar y luego tragar. Es por eso que voy a decir algo diferente y en lugar de gratitud, palabras abusivas. Pero ya que estás sufriendo de ello, realmente no se puede llamar algo verdadero. En realidad, no es lindo en absoluto. Hiratsuka-sensei rió divertidamente y me golpeó la cabeza desde atrás. Ahora bien, vamos a casa. Sube. Después de decir eso, Hiratsuka-sensei se sentó en el asiento del conductor. Le respondí con un entendido y me di la vuelta al asiento del pasajero. En medio de eso, rápidamente alcé la vista hacia el cielo. La luna que debería haber espiado en el claro de las nubes ya se había escondido. El mar nocturno no vio una sola iluminación y el viento frío que atravesó mis mejillas estaba congelado. A pesar de ello, sorprendentemente, no se sentía tan frío como debería haber sido cuando una sensación de calor aún permanecía en mi cuerpo.